consumo, se actualizó y se lo llevó a 150.000. Pero ¿qué sucede? En la medida que la inflación sigue avanzando, por más que ha habido una desaceleración con los últimos dos valores, sobre todo que tenemos el de julio y el de agosto, primero del 3 y después del 2,5%, lo cierto es que los aumentos nominales sobre los salarios, ¿qué van haciendo? Que esa escala te quede desfasada. Si vos no la actualizas, los aumentos nominales que negociaron diferentes sectores de la economía, ¿qué hacen? Que esos trabajadores que habían estado exentos del tributo, si no actualizabas esa barrera, ese tope, iban a comenzar a tributar nuevamente ganancias. Y eso fue la decisión de llevar de los 150 a los 175.000 brutos. Y de esa manera, bueno, seguir beneficiando a esto un poco más, como te digo, de 1.200.000 trabajadores en Argentina. Acá en La Rioja hay un cálculo aproximado de cuántas personas son las beneficiadas. No, porque ese cálculo está determinado en función de la AFIP, ¿sí? Que tiene básicamente el Ministerio de Trabajo, de acuerdo a cuáles son los sectores. Y además, ¿por qué? Porque la escala salarial que nosotros tenemos en el caso de la provincia como salario medio son relativamente bajos. Entonces, ¿qué significa? Que son determinados tipos de sectores de la economía, lo que obviamente estamos hablando de un salario bruto de 175.000 pesos, lo cual convengamos tampoco que no es una situación en términos generales. Muy común acá en La Para Rioja. la provincia. Sí, es Tal cierto. cual, tal cual. Entonces, ¿qué sucede y sobre todo qué impacta? Los trabajadores de la región patagónica y de la zona sur, que por allí, por las actividades económicas que se desarrollan y obviamente por el costo de vida también, hace que tengan salarios promedios mucho más elevados que el resto del país, incluido, bueno, por supuesto, La Rioja y la región Nova. Sí, creo que es una medida que nos impacta de manera muy leve para esta parte, pero sí hay una clase media que es la que busca claramente el gobierno tratar de apaciguar un poco los enojos pensando en las elecciones, todo obviamente estas medidas, ¿no? Sí, obviamente que la mirada está puesta en esto, en el consumo, y obviamente ¿qué sucede? Que ya lo adelantaron también los diputados oficialistas. Esta medida se va a tener que volver a rever a principios del próximo año, porque se va a volver a quedar desfasado esta escala de los 175.000, en la medida que todavía se siguen proyectando, porque recordemos, hay muchos sectores de la actividad económica que lo que han hecho es negociar en forma fragmentada esos aumentos, en la medida que sigue impactando la inflación, desde ese 29% que estaba proyectado para este año, ya estar por encima del 45% interanual. Entonces, ¿qué significa? Que va a volver que revisar esto nuevamente en enero, por lo menos parece ser que ese es el compromiso tanto del gobierno como de los legisladores, porque si no vas a volver a tener el mismo problema. Esos trabajadores que hoy empiezan a ser eximidos, cuando empiezan a recibir nuevamente esos aumentos nominales, caen nuevamente en tener que tributar el impuesto. Lo otro que te quería consultar, Efraín, es sobre este número que dio a conocer el INDEC de una desocupación del 9,6% en la República Argentina, Sí. que significa una baja con respecto al año pasado, pero que todavía no ha recuperado a lo que era la situación anterior a la pandemia. Claro. Quiero que me expliques un poquitito qué significa este 9,6% de desocupación en la Argentina. Y esto significa básicamente que vos tenés un problema todavía muy severo, porque esto significa que te afecta a 1.300.000 personas que están desocupados a nivel nacional, y si miramos el dato respecto a los primeros 3 meses de este año, era el 10,2. ¿Y qué pasa también? Cuando uno toma la comparación respecto a lo que pasó durante el 2020, recordemos que el segundo trimestre del año pasado es donde comienzan a estar más fuertes las restricciones, ¿sí? Y eso significó también una gran pérdida de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque hay numerosas actividades que en la parte de, sobre todo en meses de abril y mayo, recordemos los meses más duros, parece que fueron tan lejos y ha sido el año pasado, numerosas actividades comerciales, industriales y de servicios que no pudieron mantener, no pudieron hacer frente a lo que pasó con la pandemia, tuvieron que reestructurarse, tuvieron que dejar gente sin empleo, algunos comercios, prestadores de servicios más chiquitos tuvieron que bajar directamente la persiana, y obviamente que eso significó también un gran impacto sobre la tasa de desocupación. Si miramos ese dato, pues siempre hay que tomarlo con pinzas cuando tomamos los datos tanto de crecimiento de la economía como situación de desocupación, porque obviamente que la situación va a ir mejorando, porque estamos tomando como comparación un año muy malo, como fue
el 2020. Que baje la tasa de desempleo es un dato aliciente para la economía, sí, es un dato aliciente. Si miramos el dato para La Rioja, que ahí sí tenemos el dato, da el 2,7%. ¿Qué significa? Ahí sí lo podemos trasladar y medir el número, Nico, son unas 3.000 personas aproximadamente, ¿sí? Que son las que están desocupadas. Y el dato que presenta La Rioja es el más bajo para la región NOA, incluso más bajo que Catamarca, que dio 6,3%, y del promedio de las provincias de la región NOA, que estuvo en el 8,7%. Y si lo miramos también, es una baja significativa respecto al 5% que había dado en el segundo trimestre del año pasado, que te digo que obviamente fue duro por las restricciones que se vinieron. A la medida que se va reactivando también la economía, que van reactivándose sobre todo sectores muy castigados, como es el de la construcción, como es el sector de turismo, de eventos, de servicios y demás, es esperable que se vayan manifestando una mejora, y bueno, ahí tenemos lo que te digo, el indicador para el caso de La Rioja es este 2,7%, que, vuelvo a repetir, son aproximadamente unas 3.000 personas desocupadas. Efraín, ¿y estas 3.000 personas es una medida de toda la provincia que se toma? La EPH toma en consideración únicamente el aglomerado capital. Ah, ¿sí? bien. Las mediciones que se van tomando para el caso de La Rioja, tanto de empleo como distribución del ingreso y demás, toman el aglomerado capital, ¿sí? Y eso es lo que se toma como una proyección o como dato para toda la provincia, porque en función de la concentración demográfica que tiene la capital. Y todo lo que se trata de programas sociales o situación que se encuentra, o gente en situación precarizada, ¿cómo lo toma el INDECA este número? Se toma, usualmente se toma el dato de presentar, aunque muchas veces no aparece el dato exacto. ¿Por qué? Porque vos por allí tenés algún nivel de superposición entre lo que son programas de asistencia, programas de subsidio a nivel nacional, y después tenés aquellos que implementan las propias provincias, que son a nivel provincial o a nivel municipal, y a su vez que también tenés algunos inconvenientes, porque por programas de becas o algún otro sistema que van estableciendo las administraciones públicas, tanto provinciales como municipales, que hacen que muchas veces esas personas que están trabajando bajo alguna de estas modalidades aparezcan en realidad como subocupados, que significa que están trabajando menos de 35 horas semanales, ¿sí? Entonces no están cumpliendo una jornada de 40 horas, entonces aparecen como subocupados, dentro de los ocupados, pero que están trabajando menos de 35. Y después, allí sí lo que se les pregunta a esas personas que están trabajando menos de esa cantidad de horas es si desearían o estarían buscando incrementar, o sea, buscar algún otro tipo de trabajo que permita complementar y obviamente sumar algún otro tipo de ingreso extra. Es un número bueno para la provincia de La Rioja, comparado Sí, con el sí, NOA. Este sí, número, comparado con el NOA, sí. y la última que te hago, Efraín, este número comparado, no sé si lo tenés ahí el registro, con la primera, antes de la pandemia, ¿La Rioja está mejor o peor que antes de la pandemia? Es Es el el mismo mismo. porque Bueno. exactamente, si lo tomas con la parte antes de la pandemia, o sea, durante el primer trimestre del 2020, estaba en ese valor, 2,7, y después en el primer trimestre es ahí donde saltó al 5%, que es lo que yo te decía, que por eso se toma como una mejora significativa. Vuelvo a repetir, en la medida que la actividad económica vaya normalizándose, bueno, las nuevas aperturas que ya comenzaron a operativizarse, más aquellas también que comiencen a ser efectivas a partir del 1 de octubre, van a generar también un nivel de tracción, y sobre todo de dos sectores que fueron los más castigados durante la pandemia, Nico, que es el sector de la construcción y el sector tanto que tiene que ver con hotelería, gastronomía y turismo, ¿sí? Que fueron de los más castigados a partir de esta pandemia. Entonces, en la medida que vaya arrancando nuevamente esta ruedita, bueno, seguramente también que estos indicadores van a ir mejorando. Gracias como siempre, Efraín. Gracias, Nico. Como siempre, un abrazo para vos, para toda tu audiencia. Y bueno, me permito también mandarle un saludo a si no después me van a retar a todo el equipo ahí del Ministerio Público Fiscal de la provincia, que son los oyentes de Fénix, también de tu programa. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo Para grande. que no lo reten ahí, que no les manda saludos. Abrazo. Bueno, gracias.